La teoría polivagal, fundamentos neurofisiológicos de las emociones, el apego, la comunicación y la autorregulación, de Stephen W. Porges. La teoría polivagal está a la vanguardia de la medicina psicosomática y las terapias cuerpo-mente. Es una contribución esencial para una práctica clínica científicamente fundamentada. Aporta un mapa imprescindible para psicólogos, analistas, médicos, terapeutas corporales y educadores que pueden guiarles a la exploración de los estados psicofisiológicos de sus pacientes, en discriminar cuando están atascados y en ayudarles a sanar y seguir adelante con sus vidas. La gran contribución del Dr. Porges se encuentra ahora compilada en un completo y asombroso volumen. Es de lectura obligatoria para clínicos e investigadores psicobiológicos. Peter Levine. Stephen Porges ha desarrollado teorías del sistema nervioso autónomo, basándose en su sólida investigación a lo largo de muchos años, que ha tenido una importancia crucial en nuestro entendimiento de la conducta humana, tanto normal como patológica, basándose en principios evolutivos y firmemente arraigado en la neuroanatomía. Su trabajo amplía de forma considerable nuestra manera de entender la representación de la emoción en el cerebro y llega a partes que la mayoría de los textos contemporáneos nunca mencionan. Michael Trimble, autor de The Soul in the Brain. Con amor y admiración dedico este libro a Sue Carter, mi esposa y compañera intelectual. Agradecimientos. La teoría polivagal descrita en este volumen se ha desarrollado a partir de 4 décadas de investigación. Los capítulos nos permiten entrever las amplias implicaciones de la teoría y cómo en su desarrollo y expansión tomaron parte numerosos colaboradores. Las ideas conceptualizadas en la teoría polivagal no surgieron de un vacío intelectual, sino que fueron producto de discusiones y debates con colegas y estudiantes. La teoría se ha construido sobre la base de una sólida investigación y abundante literatura sobre la regulación neural del sistema nervioso autónomo. La teoría polivagal no es una doctrina, sino más bien una labor en desarrollo. La teoría se actualiza y expande a medida que vamos aprendiendo, tanto de nuestro programa de investigación como de nuestros colegas. Los capítulos en este tomo ilustran las características cambiantes de la teoría a medida que vamos descubriendo nuevos conocimientos y utilizando problemas clínicos importantes para añadir información a la teoría. Durante mi carrera científica he tenido la suerte de conocer e interactuar con diversas personas que han supuesto para mí una importante guía científica e intelectual. A través de estas interacciones me fui formando en temas clínicos y aprendí neurofisiología comparativa, biología evolutiva y análisis de series temporales. Esta exposición a puntos de vista de campos científicos tan dispares me ofreció una oportunidad excepcional para integrar ideas, datos y métodos, lo que llevó al descubrimiento del audaz principio organizador sobre el que se basa la teoría polivagal. Varias personas han desempeñado un importante papel a la hora de ayudarme a navegar por este desconocido terreno intelectual. Publicar este libro nos da la oportunidad de reconocer sus importantes contribuciones. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a Sue Carter. Durante 40 años, Sue, como esposa y compañera intelectual, ha apoyado mi curiosidad intelectual. Me ha brindado la confianza para aventurarme en territorio científico inexplorado y encontrar la voz para articular con éxito mi visión científica y humanitaria, habiendo integrado ambas en mi teoría. Durante este proceso de descubrimiento hubo ciertas personas que influyeron funcionalmente en mi pensamiento y me permitieron expandir mis puntos de vista. Como estudiante de posgrado, David C. Raskin me introdujo en el emocionante mundo de la psicofisiología con su potencial para entender los mediadores fisiológicos del comportamiento. Robert E. Bonner me tuteló en estadística de series temporales y me proporcionó la confianza para explorar mis intuiciones matemáticas. Bob trabajó conmigo desinteresadamente para traducir mis conceptualizaciones sobre la regulación neural dinámica del sistema nervioso autonómico en mediciones robustas de series temporales, las cuales siguen siendo la métrica básica utilizada en mi investigación. Stanley I. Greenspan estimuló mi interés por los trastornos psiquiátricos y me brindó la oportunidad de deconstruir características clínicas en los constructos neurobiológicos que estudio. Peter Levine me introdujo en el mundo de la investigación sobre trauma y terapias somáticas. Sus conocimientos de las manifestaciones somáticas del trauma estimularon mi pasión por entender los mecanismos neurobiológicos que intervienen en estos efectos debilitantes.
Ajit Maiti me tuteló en neurofisiología y neuroanatomía. Ajit me ofreció un puente intelectual entre la antigua sabiduría de la filosofía oriental y la ciencia moderna occidental. Nelly Schneiderman cuestionó mi conceptualización de mediciones autonómicas como indicadores psiconeurofisiológicos, lo que me animó a investigar los mecanismos neurales que medían la frecuencia cardíaca. Hiram et Fitzgerald dio un giro a mi trayectoria profesional hacia temas del desarrollo y estimuló mi curiosidad intelectual por estudiar el sistema nervioso autónomo en bebés. David Cruz me alentó a intentar comprender la función adaptativa de las respuestas fisiológicas desde una perspectiva filogenética. Evgeny Sokolov fue un modelo como mentor y me animó a generar una teoría integradora. Todos estos perspicaces y dedicados científicos y clínicos han sido fundamentales para enmarcar las estrategias intelectuales que he utilizado para conceptualizar la teoría polivagal. Entender sus contribuciones revela el misterio del alcance de esta teoría, que abarca metodología, matemática, neurociencia, desarrollo, evolución, psicología y enfermedad clínica. También quiero agradecer a Theo Kierdoff, que me alentara a integrar varios de mis artículos en un volumen sobre la teoría polivagal. Theo tradujo y editó varios de mis escritos para crear un lector polivagal, que fue publicado en alemán por Hunfermann y sirvió como núcleo del presente tomo. Igualmente, quiero dar las gracias a Alan Shore, quien como editor incorporó este tomo en la serie Norton sobre neurobiología interpersonal. Prólogo. Bessel van der Kolk. Escuchar una pieza de música nueva o una idea científica novedosa es una experiencia extraordinaria que hace que te levantes asombrado y se enciendan en tu cabeza cientos de luces que transforman de manera permanente la manera que tienes de entender la vida. Ver la producción de Peter Seller sobre el matrimonio de Fígaro, escuchar a Elizabeth Kubler-Ross dar una charla sobre esquizofrenia cuando era estudiante de medicina y oír a Steve Mayer hablar de la neurobiología del shock inevitable en American College of Neuropsychopharmacology en 1984 fueron para mí 3 de estos momentos inolvidables. En la mañana del 21 de mayo de 1999 tuvimos la más memorable serie de charlas en los 22 años que he estado a cargo de la conferencia anual sobre trauma de Boston. La jornada comenzó con Bruce McEwen hablando sobre el estrés y el hipocampo. Introdujo la noción de neuroplasticidad y mostró que el terrible dictamen de Ramón y Cajal de que la anatomía es destino, que las conexiones neuronales en el cerebro están inmutables, fijadas, era incorrecta. El siguiente fue Jack Panksepp, cuyo trabajo ha delineado los circuitos del cerebro que subyacen a la provisión de cuidados, el miedo, la rabia y el juego brusco. El último orador de esa mañana fue Stephen Porges, que habló sobre la teoría polivagal de las emociones. La charla produjo un cambio fundamental en la manera en que muchos de mis colegas y yo entendemos el trabajo que desempeñamos. Los médicos e investigadores que tratan con personas con historia de trauma crónico se enfrentan de modo habitual a reacciones de lucha, huida o inmovilización de nuestros pacientes y ocasionalmente colegas. Se ofenden rápidamente y muchas veces desorganizan su y nuestra vida cuando se enfadan, avergüenzan e inmovilizan demasiado. Un enfado menor puede convertirse perfectamente en catástrofe. Los pequeños fallos de comunicación son difíciles de ignorar y se transforman con facilidad en dramáticos conflictos interpersonales. La esencia de la bondad humana, que contribuye de modo tan esencial a que la vida sea tolerable, no tiene con demasiada frecuencia un efecto significativo sobre la desesperación, la ira y el terror de las personas con historia de trauma y abandono. Cuando el trastorno del estrés postraumático apareció en los manuales diagnósticos, nos centramos únicamente en incidentes dramáticos, como violaciones, agresiones o accidentes para explicar los orígenes de las crisis emocionales de nuestros pacientes. Poco a poco llegamos a entender que la desregulación más frecuente ocurre en personas que siendo niños carecieron de un cuidador coherente. Se vio que el abuso emocional, la pérdida de los cuidadores, la inconsistencia y la falta de sintonía crónicos contribuían de modo importante a una gran variedad de problemas psiquiátricos. Dossier, Stoloval y Albus, 1999, Pianta, Egeland y Adam, 1996.
Uno de los descubrimientos más importantes en psicología, neurociencia y psiquiatría ha sido que el fracaso en establecer un apego seguro a edades tempranas lleva a una capacidad reducida para regular las emociones negativas. Harlow y sus alumnos fueron los primeros en mostrar los efectos devastadores del abandono y la falta de regulación emocional en primates no humanos. Medio siglo de investigación sobre el apego ha puesto de manifiesto que las personas aprenden a regular su activación emocional en función, sobre todo, de la capacidad de establecer sintonía física y rítmica con figuras importantes de entre sus cuidadores en los primeros años de vida. Treverton, 1999. Los investigadores del apego, empezando por John Bowlby, han demostrado ya hace tiempo que los procesos de regulación interna de un individuo reflejan en gran medida la sintonía con fuentes externas de regulación en la etapa temprana de la vida. Bowlby, 1973-82, Cloitre, Stoloval, McCoy, Sorbas y Charubastra, 2008, Hofer, 2006. Una historia de falta de sintonía crónica con los cuidadores predispone al individuo a experimentar dificultades en el manejo de emociones negativas más adelante en la vida. Dossier, 1999. Desafortunadamente, una regulación afectiva deficiente causada por experiencias adversas tempranas puede verse agravada por determinados comportamientos frente al estrés, como rabietas y retraimiento emocional. Chaver y Mikulincer, 2002, que resultan poco agradables. El comportamiento no regulado aleja a posibles amigos y parejas e interfiere con la capacidad para sumar apoyos, acumular experiencias reparadoras. La falta de regulación afectiva corre así el riesgo de convertirse en un círculo vicioso, donde un autocontrol deficiente conduce al abandono, lo que a su vez hace que sea aún más difícil regular los estados de ánimo negativos. El problema no termina ahí, ya que las intervenciones psiquiátricas habituales son poco eficaces para ayudar a las personas a manejar sus emociones. Cloitre, Stolovar, McCoy, Miranda y Shemtov, 2004. Y lo máximo que la medicación suele conseguir es embotar cualquier tipo de activación emocional, de modo que priva a la persona tanto del placer como del dolor. Las psicoterapias tradicionales no ofrecen mucho alivio inmediato, puesto que no ser capaz de manejar la activación emocional interfiere con la capacidad de sacarle partido a terapias como la cognitivo-conductual. Jacob, Foa y Morral, 1998. Los problemas de regulación afectiva tienen efectos generalizados sobre el desarrollo de la mente y el cerebro y multiplican la utilización de servicios médicos, penitenciarios, sociales y de salud mental. Drossman, 1990, Teplin, Abraham, Mackland, Dulcan y Mericle, 2002, Widom y Maxfield, 1996. Muchos de los problemas de niños y adultos con historias de trauma crónico y negligencia pueden entenderse como un esfuerzo por minimizar la amenaza objetiva y regular su malestar emocional. Pinos, 1987, y como consecuencia pueden acabar etiquetados como negativistas, rebeldes, poco motivados y antisociales. Sicchetti y White, 1990, Widom y Maxfield, 96, Streck, Fisher y Van der Kolk, 2000. Nuestro estudio de pacientes con historias de abuso y negligencia fueron poderosamente respaldados por los avances de la neurociencia efectiva, que clarificó la neurobiología subyacente a muchos problemas observados en ellos. La obra de Panksepp, 1998, fue de especial utilidad de cara a dilucidar las estructuras cerebrales y los circuitos neurales implicados en los sistemas emocionales básicos: búsqueda, ira, temor, deseo sexual, cuidado, pánico y juego. Pero la comprensión de los circuitos emocionales límbicos seguía sin explicar los cambios súbitos que observamos en nuestros pacientes y su falta de respuesta a las voces y caras de sus cuidadores, elementos que ayudan a la mayoría de las personas a calmarse y recuperar el control de sus sentidos. La pregunta continúa abierta. ¿Qué hace que el sistema emocional de algunas personas pueda dejarse secuestrar tan fácilmente por pequeños cambios en el input visual, auditivo, cinético u olfativo? Hace más de una década nos interesamos por el posible papel de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el mantenimiento de estas montañas rusas emocionales. Esto nos llevó a la primera exposición de la teoría polivagal de Porges. Cuando comenzamos a medir HRV, por sus siglas en inglés, observamos que las personas que mantenían una HRV
variabilidad de frecuencia cardíaca relativamente estable, mientras recordaban acontecimientos personales horrendos, no parecían sufrir de TEPT, mientras que las personas que sí lo padecían, por lo general tenían una HRV deficiente. La teoría polivagal de Porges nos ofreció un principio organizador para aquella observación, construido sobre el trabajo científico de científicos anteriores como Charles Darwin y William James, que explicaban el papel de las interacciones humanas y las sensaciones corporales en nuestras vidas emocionales. Hasta el momento en el que aprendimos sobre la teoría polivagal, nos habían enseñado que el sistema nervioso autónomo está organizado por el antagonismo pareado de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, que compiten fundamentalmente por el incremento o disminución de la actividad de determinados órganos diana. La introducción de la teoría polivagal amplió en gran medida este modelo de enfatizar el papel del vago mielinizado social como un preciso sistema de regulación que permite que el entorno desempeñe un papel en potenciar o atenuar los estados fisiológicos relacionados con el estrés. Porges propone que, dos puntos, filogenéticamente, en los mamíferos apareció un sistema jerárquico regulador de respuesta al estrés, que no solo depende del bien conocido sistema activador simpático adrenal e inhibidor parasimpático vagal, sino que es modulado por el vago mielinizado y los nervios craneales reguladores de la expresión facial, que constituyen un sistema de implicación social. Por tanto, desde el punto de vista filogenético, el desarrollo de la autorregulación se inicia con un primitivo sistema de inhibición de conducta, se desarrolla con la evolución del sistema de lucha o huida y en humanos y otros primates, culmina en un sistema complejo de implicación social mediado por experiencias faciales y vocalizaciones. De este modo, el vago mielinizado de los mamíferos funciona como un freno vagal activo que facilita la movilización conductual rápida, así como la capacidad de estabilizar fisiológicamente a un individuo por medio de la conciencia visceral, interoceptiva y de la interacción social. Como afirma Porges, este desarrollo evolutivo permite que las interacciones sociales estabilicen la activación fisiológica mediante las expresiones faciales, el habla y la prosodia. Cuando se valora el entorno como seguro, se inhiben las estructuras límbicas defensivas. Esto permite poder estar en un estado visceral calmado al interactuar socialmente. Colapso de la regulación afectiva. Cuando este sistema se colapsa, como vemos sobre todo en condiciones de estrés extremo, el vago social ya no puede estabilizar al organismo. La cohesión fisiológica que forma la base de la comunicación neurobiológica interpersonal entre los distintos organismos se colapsa y se reclutarán sistemas filogenéticos más antiguos para regular la producción metabólica y lidiar así con los desafíos ambientales. Mientras las personas y animales se sientan amenazados, no podrán interactuar de manera significativa con miembros de su tribu y recurrirán a comportamientos más primitivos y solipsíticos de lucha o huida. Movilización mediada por el sistema nervioso simpático para asegurar su supervivencia. En condiciones de peligro inevitable, hasta la lucha o huida se colapsan, lo cual lleva a la inmovilización y da como resultado el colapso conductual y el síncope a través del vago no mielinizado. Esta teoría es perfectamente lógica y aúna numerosas observaciones sobre la investigación en apego, ecología animal, antropología e investigación en trauma. Para sobrevivir y prosperar, los mamíferos deben poder distinguir un amigo de un enemigo, saber cuándo una situación es segura o peligrosa y ajustar su comportamiento según las demandas del grupo. Las observaciones de Porges aclaran los mecanismos que permiten poder acercarse físicamente a humanos y animales, así como lo que une a miembros del grupo y cómo la cohesión social de este es un elemento esencial para manejar el estrés de la vida. La teoría polivagal también nos ayuda a entender la capacidad que tiene el tono de la voz y el ritmo en el habla, así como los rostros de nuestros seres queridos, para restablecer nuestro equilibrio fisiológico. Experiencias viscerales. Otra contribución importante a la teoría polivagal es la aclaración de la relación entre estado visceral y expresión emocional. Los estudiosos del trauma pronto entendieron que el cuerpo lleva la cuenta, Van der Kolk, 1994, que el recuerdo del trauma se codifica en experiencias viscerales, como emociones devastadoras y desgarradoras, trastornos autoinmunes y problemas musculoesqueléticos. Porges propuso que la retroalimentación aferente de las vísceras contribuyen en gran medida a la accesibilidad de los circuitos prosociales asociados a la implicación social. Por ejemplo, la movilización cambia nuestra habilidad para detectar señales sociales positivas y la inmovilización puede hacer a una persona inmune a la información positiva.
Los estados viscerales tiñen nuestra percepción de nosotros mismos y de lo que nos rodean. El estado fisiológico en el que se encuentra la persona provoca distintos resultados como respuesta a la presentación del mismo estímulo. Los estados corporales internos están representados en la ínsula y contribuyen a los estados de sentimientos subjetivos. La ínsula, que con frecuencia se encuentra activada de modo anormal en los estudios de la neuroimagen de individuos traumatizados, está involucrada en la percepción del peligro e interviene en la retroalimentación que va desde las vísceras a la conciencia cognitiva. Darwin y James propusieron que la experiencia visceral es un elemento fundamental en la experiencia de las emociones y central en su forma de entender la felicidad, el miedo, la rabia, la aversión y la tristeza. La mayoría de las personas son capaces de evaluar el peligro y el amor a través de su intuición, lo cual generalmente detecta con precisión el peligro o la seguridad de la situación. Las personas con sistemas de conexión social deteriorados son propensas a malinterpretar la seguridad como amenaza y el peligro como seguridad. Su sistema de retroalimentación visceral no consigue protegerlas o les impide participar de todo lo que la vida les ofrece. Las personas traumatizadas de manera crónica tienen la tendencia a abrumarse y activarse debido a su sistema de retroalimentación visceral en apariencia inmanejable, imposible de modificar mediante un sistema de implicación social funcional. En consecuencia, intentan inhibir la información sensorial de los cuerpos y experimentan la información que proviene tanto de sus cuerpos como del mundo que los rodea como anodina y sin sentido. Nuestra observación de que los individuos traumatizados habitualmente se activan maniobras indefensas corporalizadas nos llevó a incorporar a nuestro arsenal las aportaciones de terapeutas orientados a lo somático como Peter Levine y Pat Odkin. De hecho, fue Peter Levine quien me presentó a Stephen Porges. Implicaciones para el tratamiento. La teoría polivagal de las emociones ha contribuido enormemente a organizar el tratamiento de niños abusados y adultos traumatizados. Es cierto que hubiéramos desarrollado de todos modos un programa de yoga para mujeres con trauma crónico, porque obviamente se benefician de aprender a calmarse mediante el manejo de su respiración y la realización de posturas físicas exigentes que las ponen en contacto con sus cuerpos disociados. Probablemente también hubiésemos tenido un programa de teatro en los colegios de barrios marginados de Boston, donde los niños traumatizados aprenden a jugar mientras realizan movimientos rítmicos y ejercicios sintonizados de colaboración. Y mi amiga Tina Packer hubiese enseñado Shakespeare a jóvenes delincuentes de todas formas, porque sus profundos conocimientos sobre los efectos de los hexámetros y de encarnar los papeles de Julio César, Romeo y Julieta y Ricardo III la llevaron a enseñarles a estos adolescentes desregulados a conectar con intensos y diversos estados fisiológicos y psicológicos y por lo tanto y a moverse ellos para enlazar las características expresivas de las emociones con sus supuestas viscerales, con sus respuestas viscerales. Mis colegas Robert Massey y Steve Gross hubiesen desarrollado sus técnicas de juego y terapias basadas en Qigong, que aplican en escuelas de barrios marginados y con supervivientes de tsunamis, terremotos y violencia política por todo el mundo, aunque nunca hubiesen aprendido la teoría polivagal. La teoría polivagal aúna todas estas técnicas dispares, no convencionales, en cuanto que todas activan situaciones que antes hubiesen llevado a que los participantes entraran sin poder controlarlo en modo de lucha o huida. En estas técnicas diversas, que dependen de los ritmos interpersonales, la conciencia visceral y del uso central de la comunicación vocal y facial, se intenta reorganizar la percepción del peligro y la capacidad para manejar la conexión emocional. Es difícil identificar todas las fuentes de la propia inspiración, pero la teoría polivagal de Porges nos proporcionó un poderoso medio para entender cómo interactúan de manera dinámica tanto los estados corporales como los constructos mentales con los disparadores ambientales para provocar comportamientos desadaptativos. Porges nos ayuda a comprender lo dinámico que son nuestros sistemas biológicos y nos da una explicación de por qué una cara amable y un tono de voz tranquilizador pueden alterar de modo drástico toda la organización del organismo humano. Es decir, que sentirse visto y comprendido puede ayudar a la persona a salir de estados desorganizados y atemorizados. Ya sabíamos desde hace tiempo que los estados psicopatológicos rara vez son estáticos y tienden a fluctuar en función de la seguridad del entorno y estado psicofisiológico en que se encuentra la persona. La propuesta de que nuestros estados fisiológicos son flexibles y dependen tanto de nuestra relación con nuestras experiencias viscerales como del estado de nuestras relaciones
promete reducir nuestra dependencia a usar solo tratamientos farmacológicos y hacer que las personas pasen a tener una organización psicológica distinta. Reconocer el importante papel de la retroalimentación visceral aferente sobre el funcionamiento global del cerebro conduce inevitablemente a tener curiosidad sobre tratamientos no farmacológicos que desde hace tanto se practican fuera de los abordajes médicos occidentales, tradiciones milenarias que cambian los estados mentales con ejercicios de respiración específicos y movimientos corporales, Qigong, Tai Chi, Taekwondo y yoga, y actividades rítmicas como los tambores kendo y algunos rezos judíos. Varios trastornos psiquiátricos se caracterizan por tener dificultades para establecer y mantener relaciones, incluidos los problemas tanto de expresar comportamientos sociales como en interpretar señales sociales, conciencia social. Diversos diagnósticos psiquiátricos están asociados a déficits específicos de los componentes conductuales. Por ejemplo, incapacidad de mantener la mirada, afectividad facial baja, falta de prosodia, y viscerales. Por ejemplo, dificultades con la regulación autonómica que dan lugar a problemas cardiopulmonares y digestivos del sistema de desconexión social. Si la comunicación fisiológica entre mente, cerebro y vísceras es del camino real para la regulación afectiva, esto invita a un cambio radical en nuestros enfoques terapéuticos, con diversos estados psicopatológicos como la ansiedad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el autismo y la psicopatología postraumática. Dicho cambio, para el cual parece haber apoyo creciente con un aumento de financiación por parte del Departamento de Defensa y de los Institutos Nacionales de Salud para las prácticas como el yoga, artes marciales y estudios de acupuntura, nos podría cultivar los ritmos interpersonales, nutrir la capacidad de las personas para usar sus voces y rostros para regular estados emocionales y explorar diversas técnicas cuerpo-mente que integran experiencias viscerales y emocionales. La teoría polivagal legitima el estudio de prácticas colectivas y religiosas ancestrales, como son el canto comunal, diversas técnicas de respiración y otros métodos que causan cambios en el estado autonómico. La teoría polivagal implica que se debe prestar más atención a las intervenciones que promueven la activación del vago social o amortiguan el tono simpático. Una implicación fundamental es la necesidad de prestar más atención al uso terapéutico del juego, comportamientos rudos que sirven como ejercicios preliminares para desarrollar comportamientos adaptativos defensivos y agresivos, como medio para ayudar a las personas a dejar de lado las reacciones de lucha o huida y pasar a una movilización afectuosa y de implicación mutua. La teoría polivagal, Stephen Porges. Introducción. ¿Por qué una teoría polivagal? La teoría polivagal surgió de la dialéctica entre mi curiosidad por los sistemas bioconductuales y mi insatisfacción con los modelos predominantes que integraban el estado fisiológico y conducta. Cuando empecé mi carrera científica, me intrigaba la posibilidad de utilizar mediciones fisiológicas para entender estados psicológicos de las personas. A finales de los años 60, estando en la universidad, tuve la visión de que monitorizar el estado fisiológico sería una guía útil para el terapeuta durante la interacción clínica. Esta visión continúa siendo parte de mi proyecto de investigación. Aún sigo trabajando en el desarrollo de un monitoreo polivagal que ofrecerá a los terapeutas retroalimentación en tiempo real sobre la interacción dinámica entre los tres circuitos neurales descritos en la teoría polivagal. En los años 60, los constructos y modelos que relacionaban fisiología y conducta eran limitados. En la literatura humana psicofisiológica dominaba el concepto aurosal o activación. Las características con las que se definía arousal eran vagas. Sin embargo, los psicofisiólogos asumían que dicha activación estaba mediada por el sistema nervioso simpático. Los primeros psicofisiólogos, como Chester Darrow, proponían una continuidad entre la activación cortical medida a través de la electroencefalografía y la activación simpática medida por la respuesta de la resistencia galvánica de la piel de las manos. Esta idea de un indicador periférico de los procesos cerebrales coincidía con el uso que Pavlov había dado a las mediciones autonómicas en sus experimentos de condicionamiento clásico. Para Pavlov, las respuestas autonómicas condicionadas de la forma clásica eran índices de cambios en los circuitos cerebrales. El arousal aún se utiliza en la investigación del sueño para describir la activación cortical y los estudios sobre el engaño en los que se emplean los polígrafos tradicionales.
Los mecanismos fisiológicos y neurofisiológicos específicos en los que se basa el arousal a menudo se asocian con el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. La conexión que puede inferirse entre el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipófiso adrenal ha llevado al empleo de métodos de investigación similares para estudiar tanto la activación como el estrés. Este punto de vista simpático-céntrico se ha trasladado a la prensa popular y a la conciencia pública como un cliché que afirma que una cantidad limitada de estrés es buena y demasiado estrés es malo. Pero ¿cuáles eran los umbrales de estrés necesarios para la salud o la enfermedad? Además, de acuerdo con este punto de vista simpático-céntrico, a todos nos han enseñado que la excitación simpática relacionada con el estrés se originaba desde el punto de vista evolutivo en las conductas de lucha o huida en los mamíferos. Nos enseñaron que el aumento del tono simpático entre la novedad y el peligro era el reflejo de nuestra historia evolutiva. Cuando me inicié en la psicofisiología, las mediciones fisiológicas se proponían como la puerta de entrada para los psicológicos, sin que fuesen necesarias la conciencia o las respuestas verbales. Esta emocionante disciplina, sin embargo, se veía limitada por una comprensión reducida de los mecanismos neurales que regulaban las medidas fisiológicas que se monitorizaban y un entendimiento inadecuado de los mecanismos neurales mediadores que conectaban las respuestas autonómicas periféricas con los procesos psicológicos de interés para el psicofisiólogo. La psicofisiología se estableció como disciplina a principios del 1960, combinando características de la psicología, medicina, fisiología y la ingeniería. En 1960 se fundó la Society for Psychology Research, Sociedad para la Investigación Psicofisiológica. En 1964 se publicó el primer número de su revista, Psychophysiology. Durante esos primeros años, la psicofisiología se diferenciaba de la psicología fisiológica, en que consideraba la fisiología como variable dependiente de los factores, por ejemplo, peligro, novedad, y procesos psicológicos, por ejemplo, atención, esfuerzo mental, emoción, como variables independientes. Por el contrario, la psicología fisiológica manipulaba la fisiología, variable independiente, y monitorizaba los cambios de conducta y los procesos psicológicos, variable dependiente. En general, los psicofisiólogos estudiaban sujetos humanos en sus paradigmas de investigación, mientras que los psicólogos fisiólogos estudiaban animales. Ingresé en la Society for Psychological Research en 1968 y asistí a mi primera reunión en 1969. Las reuniones eran emocionantes y muchos de los primeros pioneros de la sociedad habían sido científicos de éxito en otros campos. Durante mis más de 4 años como socio, participé en la sociedad como miembro de la Junta, secretario, tesorero y presidente. Durante este periodo, los intereses y métodos de investigación fueron pasando de mediciones periféricas del sistema nervioso autónomo a mediciones de funcionamiento cerebral, mediante electroencefalograma, potenciales relacionados con eventos y técnicas de imagen con resonancia magnética funcional. Los ejemplares actuales de Psychophysiology reflejan esta tendencia y se centran en mediciones de la función cerebral durante desafíos cognitivos y afectivos. Como consecuencia importante de esta historia, las variables fisiológicas se consideraron correlatos de los procesos psicológicos. Este punto de vista permitió a los investigadores estudiar el paralelismo entre la fisiología y conducta, sin entender la relación subyacente entre estas áreas. Existen sobre todo dos grandes campos de las ciencias bioconductuales. Uno, el conductual, observable y psicológico, subjetivo. Y dos, el fisiológico, autonómico, periférico y neural, cerebro. Los paradigmas que relacionan fisiología y conducta o bien utilizan variables fisiológicas o biomarcadores de un trastorno clínico o derivan de una solución científica de la tradición occidental moderna al histórico problema mente-cuerpo. Las soluciones científicas actuales al dualismo no son soluciones, sino meras descripciones objetivas de funciones paralelas realizadas con una excelente tecnología. Numerosos científicos y disciplinas se encuentran atascados en la trampa del dualismo. Han surgido nuevas disciplinas como la neurociencia cognitiva, la neurociencia afectiva, la neurociencia social, la psicología de la salud y diversas subdisciplinas de salud pública que utilizan métodos desarrollados de la investigación psicofisiológica para producir biomarcadores de enfermedad. En la actualidad, las mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca y actividad neuroendocrina
por ejemplo, cortisol, oxitocina, vasopresina, se describen con frecuencia como potenciales biomarcadores de salud y riesgo clínico. La teoría polivagal desafía esta dualidad implícita al ofrecer un modelo bidireccional entre cerebro y cuerpo, que entiende que la regulación cerebral de la fisiología periférica, por ejemplo, la regulación neural tanto del funcionamiento cardiovascular como endocrino, aporta una base neural para las conductas adaptativas emergentes defensivas y sociales. Véase capítulo 8. El ámbito académico de finales de los años 60 tenía una concepción limitada del papel del cerebro en la regulación de la fisiología periférica, dado que se desconocían los detalles de los posibles mecanismos mediadores de la conexión entre procesos psicológicos y fisiológicos. Los científicos se sentían cómodos con el hecho de que los estudios usaran mediciones fisiológicas como correlatos de los procesos psicológicos y con los potenciales biomarcadores de la salud mental y física. En 1970 me matriculé en el doctorado en este ámbito académico y comencé a llevar a cabo estudios independientes como profesor adjunto. Las raíces de la teoría polivagal surgieron de la investigación sobre la correlación entre el ritmo cardíaco y atención para la tesis de mi máster, Porges y Raskin, 1969. En este estudio me di cuenta de que cuando los sujetos centraban su atención en las demandas de la tarea, se estabilizaba el patrón de la transferencia cardíaca entre los latidos. La publicación de la tesis se convirtió en la primera descripción cuantitativa de la variabilidad del ritmo cardíaco como variable de respuesta sensible a manipulaciones psicológicas. Mi ritmo cardíaco como variable de respuesta, mi trabajo continuó en esta línea y comprobé la relación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el desempeño en el tiempo de reacción. El estudio confirmó que la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reducía más conforme los tiempos de reacción eran más rápidos. Es más, el estudio identificó que las diferencias individuales de la variabilidad de la frecuencia cardíaca predecían el rendimiento en el tiempo de reacción y el grado de supresión de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mientras se prestaba atención. Porges, 1972. A lo largo de los siguientes 40 años, aunque las metodologías y las cuestiones investigadas han ido cambiando, mi laboratorio ha seguido llevando a cabo estudios que monitorizan la frecuencia cardíaca y cuantifican su variabilidad. ¿Cómo se llegó a la teoría polivagal a partir de la observación de que la frecuencia cardíaca se estabilizaba durante la atención? Hubo unas cuantas conceptualizaciones intermedias. Primero, tuve que conectar los cambios de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con los mecanismos vagales. Esto se llevó a cabo en dos fases. Primero, el desarrollo de técnicas de cuantificación para caracterizar los ritmos del patrón de latidos de la frecuencia cardíaca. Y segundo, la realización de estudios de validación para demostrar que la amplitud del ritmo respiratorio sobre la frecuencia cardíaca, la arritmia sinusal respiratoria, era un indicador válido de la influencia vagal sobre el corazón. A principios de la década del 1980 esto estaba a punto. Las ideas confluyeron y el concepto de tono vagal se materializó en un monitor de tono vagal y un software que permitiría a otros laboratorios utilizar este índice tan sensible. Aunque desarrollado hace 30 años, el método que inventé para cuantificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca sigue utilizándose en más de 100 laboratorios por todo el mundo. El método ha sobrevivido porque tiene 5 ventajas sobre los métodos de puntuación que se han propuesto durante las décadas intermedias para cuantificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 1. Permite la monitorización dinámica de los cambios en el control vagal del corazón durante periodos cortos de tiempo. 2. Se adapta a los supuestos estadísticos requeridos por la estadística paramétrica. 3. Permite estimaciones fiables, incluso cuando cambia la línea de base de la frecuencia cardíaca y se incumple el supuesto de estacionariedad. 4. No está moderada por la frecuencia respiratoria. Y 5. La métrica refleja los mismos cambios en la función vagal de diferentes momentos y laboratorios. Una vez que se desarrollaron y validaron los procedimientos de cuantificación y se empaquetaron en forma de software y hardware, pensé que se ampliaría el mundo de la investigación sobre la psicofisiología del sistema autónomo. Creía que los métodos sensibles de cuantificación permitirían a muchos científicos investigar y estudiar el papel tan crítico que desempeñaba el tono vagal cardíaco sobre la salud mental y física, y a la hora de moderar las conductas sociales, afectivas y cognitivas y la actividad motora. Con estas herramientas se llevaron a cabo docenas de estudios de laboratorio por todo el mundo con una métrica común y el tono vagal se convirtió en una medida familiar de investigación psicológica y psicofisiológica. Todo parecía relativamente simple. Una vez que hubiese una buena medición de la actividad parasimpática, esto es, el tono vagal,
Se desafiaría la visión simpático-céntrica y conceptos como el equilibrio autonómico, arousal y el estrés, introducidos décadas atrás. Se estudiarían dentro del método fisiológico más completo que incluyese mediciones dinámicas del tono vagal. Creció el interés por el tono y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y otros científicos desarrollaron diversas medidas del tono vagal derivadas de la variabilidad del ritmo cardíaco, que también se pusieron a disposición de la investigación. Pasar de mediciones simpático-céntricas a mediciones duales simpático-parasimpáticas aportó un puerto seguro a los investigadores que habían aprendido de neurofisiología autonómica desde la perspectiva del antagonismo pareado, esto es, el equilibrio entre las influencias simpática y parasimpática. Por tanto, mi estudio ofreció una herramienta de medición importante que permitiría a los investigadores estudiar la cambiante interacción dinámica entre el componente simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. Esta conceptualización del tono vagal cardíaco no desafió el dogma existente presentado en libros de texto sobre el sistema nervioso autónomo como sistema de antagonismo pareado. La paradoja vagal. Aunque tenía un gran interés por la autorregulación vagal, no me sentía incómodo con el modelo de antagonismo pareado del sistema nervioso autónomo. En el 1990 entendía que mi contribución a la psicofisiología y la psicobiología era el haber presentado al mundo la investigación simpático-céntrica, el otro lado del funcionamiento autonómico. Veía la importancia de los niveles tónicos de actividad como un índice general de salud neural y como una característica protectora. En mis escritos comencé a hablar del sistema nervioso autónomo como un sistema bidireccional que implicaba una potente retroalimentación visceral. Véase el capítulo 5. Y de las estructuras centrales para la regulación del estado fisiológico y emocional. Véase el capítulo 9. A principios de la década del 1990 no había incorporado en mi perspectiva de estudio los 3 puntos importantes que dieron lugar a la conceptualización de la teoría polivagal. Primero, aunque había escrito sobre la importancia de considerar el tono vagal alto como un índice positivo de salud, no había conceptualizado las reacciones autonómicas como jerárquicas. Por ejemplo, no había conceptuado al nervio vago como inhibidor de la regulación simpática del corazón. Segundo, no entendía cómo había cambiado la regulación neural del sistema nervioso autónomo a lo largo de la evolución y la manera en la que estos cambios se relacionaban con las funciones fisiológicas y conductuales adaptativas en los mamíferos. Tercero, aunque sabía que las vías vagales se originaban en 2 núcleos del tronco cerebral, núcleos motores dorsales del vago y núcleo ambiguo, no le di demasiada importancia a sus funciones relativas. En 1992 confiaba en que mi investigación iba bien encaminada y tenía la esperanza de ampliar mis proyectos y colaboraciones con las tecnologías que había desarrollado. Pensé que el trabajo duro estaba hecho y esperaba que los nuevos estudios aplicasen estas tecnologías a poblaciones clínicas. No tenía intención alguna de desarrollar una teoría que requiriese una comprensión profunda de la evolución y de las funciones conductuales adaptativas que covariaban los campos filogenéticos de la regulación neural del sistema nervioso autónomo. No tenía intención alguna de plantear retos ni a los modelos teóricos prevalentes del sistema nervioso autónomo, esto es, el antagonismo pareado, ni a la aplicación de la monitorización fisiológica como correlato de los procesos psicológicos y como posible biomarcador de la salud y la enfermedad. Mi complacencia intelectual no duró demasiado. La sacudida vino de forma de carta de felicitación de un neonatólogo, que recibí poco después de haber publicado un artículo en septiembre del 1992, capítulo 4. El neonatólogo escribió que, aunque le había gustado mi artículo, no era consistente con lo que había aprendido en la Universidad de Medicina. El trabajo describía pruebas de que medir el tono vagal cardíaco, arritmia sinusal respiratoria derivada de la frecuencia cardíaca entre los latidos de bebés recién nacidos, ofrecía un índice sensible de estado clínico. El estudio indicaba de manera consistente un tono vagal cardíaco más alto en recién nacidos saludables que habían llegado a término y un tono vagal cardíaco más bajo en bebés prematuros en el momento de recibir el alta. En su carta indicaba que había aprendido que un tono vagal alto era malo para los recién nacidos y podía matarlos, y terminaba diciendo que tal vez demasiado de algo bueno puede ser malo. Algo no encajaba del todo en sus conclusiones. Habiendo llevado a cabo investigaciones en unidades neonatales desde 1970, intenté entender sus declaraciones desde su formación y observaciones. Cuando adopté su perspectiva, me di cuenta enseguida de que el riesgo para el recién nacido se asociaba a la bradicardia mediada por el vago. La bradicardia es una profunda ralentización de la frecuencia cardíaca que, de prolongarse, puede dar lugar a una derivación del oxígeno necesario para el cerebro. Por el contrario, yo planteaba una función vagal protectora, la variabilidad entre latidos que seguía el ritmo de la respiración.
Para cuando publiqué este artículo, habíamos recogido suficientes datos, tanto de humanos recién nacidos como de fetos, para darnos cuenta de que la bradicardia ocurría tan solo cuando el patrón tónico de la frecuencia cardíaca entre los latidos era relativamente plano, con una arritmia sinusal respiratoria con muy poca o ninguna amplitud. Había interpretado este patrón como una falta de influencia vagal sobre el corazón. Ahora entendía por qué los obstetras y neonatólogos que utilizaban la variabilidad de la frecuencia cardíaca entre latidos como biomarcador del estado clínico no había hecho ninguna inferencia respecto al mecanismo. Me encontré en un dilema intelectual. Había estado argumentando que el tono vagal cardíaco era un índice clásico positivo que podía medirse mediante la arritmia sinusal respiratoria. Ahora, cabía la posibilidad de que existieran dos mediciones de frecuencia cardíaca de origen vagal, una protectora y otra potencialmente letal. Entre los neonatólogos y los obstetras se aceptaba que la variabilidad de frecuencia cardíaca entre latidos tenía una importancia clínica, aunque no se conocían los mecanismos neurales que mediaban en este importante biomarcador clínico y parecía no haber motivación alguna para identificar dichos mecanismos. Por el contrario, las bradicardias profundas y súbitas estaban claramente mediadas por sobrecargas vagales transitorias. ¿Cómo podía la regulación vagal del corazón ser un índice de resiliencia y salud cuando se presentaba como arritmia sinusal respiratoria de gran amplitud y un índice de riesgo cuando se presentaba como bradicardia? Esta cuestión desafiaba mi comprensión del sistema nervioso autónomo. Coloqué la carta del neonatólogo en mi cartera, donde permaneció unos 2 años mientras formulaba las fases de la teoría polivagal. A esta contradicción en nuestra comprensión del nervio vago la denominé paradoja vagal. Mi motivación para resolver la paradoja vagal dio lugar a nuevas conceptualizaciones del sistema nervioso autónomo y a la formulación de la teoría polivagal. Tan solo con los nuevos conocimientos obtenidos de la teoría polivagal podían descifrarse la paradoja vagal y entenderse la naturaleza jerárquica de la regulación neural y las funciones adaptativas del sistema nervioso autónomo. Desde el otoño del 1992 hasta el otoño del 94, trabajé para integrar la literatura sobre el sistema nervioso autónomo y extraer una serie de principios organizativos que se convirtieron en el núcleo central de la teoría. Durante este periodo, además de mi cátedra en la Universidad de Maryland, fui científico invitado de los National Institutes of Health. Como tal, tuve acceso a la excelente biblioteca del NIH y a la National Library of Medicine. Con estos recursos me sumergí en la literatura y leí cientos de artículos y gran cantidad de libros sobre la regulación neural del sistema nervioso autónomo en vertebrados. La teoría polivagal fue producto de este trabajo y lo presenté el 8 de octubre de 1994 en mi discurso presidencial en la Society for Physiophysiological Research. Ver capítulo 2. Desde la presentación inicial, la teoría se ha refinado y ampliado. Véase Porges 2001 al 2007. Mediante la selección y edición de trabajos publicados con anterioridad. Los capítulos de este libro ofrecen la oportunidad de compartir los descubrimientos de la teoría. Los capítulos incluyen la presentación de la teoría inicial, capítulo 2, y la expansión y elaboración de ideas derivadas de la teoría, incluidas el freno vagal, capítulo 7, autorregulación, capítulo 6, desarrollo, capítulo 8, emoción 9 y 10, evolución y disolución 10, inmovilización sin miedo 11, el sistema de la implicación social 11, 12 y 13, apego 12, amor y monogamia 11, neurocepción 1 y 12, prosodia y comunicación vocal 13, las aplicaciones clínicas capítulo 14, 15, 16 y 17 y nuestro trabajo actual de redefinición de la neurociencia social capítulo 18 y 19. Se ha incluido el capítulo 3 como un breve resumen de los puntos principales de la teoría, por ejemplo, paradoja vagal, disolución, sistema de implicación social, neurocepción, que puede resultar útil a la hora de aclarar capítulos en los que la presentación de la teoría se haga de modo sintético.